Fantástico, fantástico. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Buenos días. Vamos a empezar la sesión de hoy y vamos a continuar con lo que nos viene compartiendo, lo que vamos viendo en el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Realmente maravillosa la forma como el autor nos comparte esta información y cómo nos hace ver para poder hacernos conscientes, ¿no? Estábamos viendo ya el primero de los acuerdos, de los cuatro acuerdos, el primero que es ser impecable con tus palabras. Y pues dentro de este acuerdo nos explicaba el autor en sus líneas lo que significa la palabra impecabilidad, ser impecable, impecabilidad, y que nos decía que tiene que ver, impecable es sin pecado, ¿no? Sin pecado, y nos hablaba de que de la importancia de amarnos a nosotros mismos, porque no amarnos, no respetarnos, no cuidarnos, es pecado, nos decía el autor, ¿no? Eso es pecado. Entonces, estábamos viendo todo ese tema y además también, para poner en contexto a aquellas personas que de repente se conectan por primera vez, o que nos escuchan por primera vez en la grabación, el autor usa algunos términos que de repente la mayoría de personas pues tenemos un concepto distinto, ¿no? Él nos habla, por ejemplo, en primer lugar nos dice que nosotros estamos en un sueño, ¿no? Que vivimos dentro de un sueño, nos habla de que el poder de las palabras y que con nuestras palabras nos habla el autor que nosotros podemos hechizar a las personas, ¿no? Que nosotros hacemos hechizos con nuestro poder de las palabras. Y dentro de esos hechizos y dentro de ese poder de las palabras, de acuerdo a la naturaleza de las palabras, pues estamos haciendo magia y en muchos casos estamos haciendo magia negra cuando estamos usando palabras con términos que de repente pueden dañar a otras personas. Entonces nos hablaba de eso, ¿no? Para que no se vayan a sorprender si ven el término de magia negra que usa el autor, no se refiere a ninguna cosa extraña, a lo que se refiere es a que nosotros tenemos poder en las palabras y podemos hechizar a las personas. Nos hablaba de eso, de hacer hechizos, ¿no? Entonces, voy a poner el libro a compartir para empezar, para continuar leyendo. Bienvenidos a todos los que se van conectando, bienvenidos. Gracias, gracias a los que saludan en el chat. Gracias, Luciana, buen día. Bienvenidos. Ahí los invito también a abrir sus cámaras los que deseen. Y ya saben que también pueden participar a través de el chat o también abriendo sus micros para poder aportar, ¿ok? Entonces, voy a poner el libro para continuar con esta parte en la que nos quedamos, porque justamente y hago esta introducción para comentar a qué se refiere un poco el autor, porque precisamente de esto nos hablaba de la magia, ¿no? Entonces nos decía, los hechizos, nos dice el autor, los hechizos de este tipo son difíciles de romper. Esto se refiere a un ejemplo que nos hacía de que con las palabras, como les decía, podemos hacer magia negra, ¿no? Y veíamos el ejemplo de una madre con su hija, ¿no? Veíamos el ejemplo que la niña estaba cantando, ¿no? La niña estaba cantando muy alegre y la madre pues tenía un fuerte dolor de cabeza. Era tan fuerte el dolor que tenía que pues no toleraba ningún ruido, ningún sonido y pues la niña cada vez cantaba más y más y finalmente la madre le dice que se calle, que tenía una voz terrible, ¿no? Eso fue lo que le dijo. Y pues eso el autor nos mencionaba que era como un hechizo de magia negra, porque había creado en la niña la creencia de que su voz era horrible, ¿no? También veíamos otro ejemplo de una persona que estaba arreglándose frente al espejo, había estado arreglándose, maquillándose, y de pronto venía otra persona y le decía, te ves horrible, ¿no? Te ves mal, le decía, ¿no? Entonces, eso también es una forma.
de lanzar un hechizo, ¿ok? Y todo está también en la persona que lo recibe, que cree o acepta esa opinión, porque cuando la acepta ya se convierte en una creencia. Entonces nos decía, ahora, ¿cómo rompemos esas creencias? ¿Cómo rompemos esos hechizos que hemos aceptado? ¿Ok? Entonces nos dice, los hechizos de este tipo son difíciles de romper. La única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras. La espada tiene dos filos. En uno están las mentiras que crean la magia negra y en el otro está la verdad que tiene el poder de deshacer los hechizos. Solo la verdad nos hará libres. ¿Ok? Fíjense, ¿ah? Tiene esta espada, nos dice, tiene dos filos. En uno están las mentiras que crean la magia negra, ¿no? Ya saben que cuando hablamos de magia negra nos estamos refiriendo a estas palabras malintencionadas o estas palabras negativas que pueden causar un efecto negativo en otra persona, ¿ok? Y nos dice, en el otro está la verdad que tiene el poder de deshacer los hechizos. Solo la verdad nos hará libres, ¿ok? Ahora, nos dice, considera las relaciones humanas diarias e imagínate cuántas veces nos lanzamos hechizos los unos a los otros con nuestras palabras. Con el tiempo, esto se ha convertido en la peor forma de magia negra. Son los chismes. Fíjense, los chismes. ¿Ok? Los chismes, nos dice, son magia negra de la peor clase, porque son puro veneno. ¿Ok? Aprendimos a contar chismes por acuerdo. De niños escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear sin parar y expresar abiertamente su opinión sobre otras personas. Incluso opinaban sobre gente a la que no conocían. Mediante esas opiniones, transferían su veneno emocional y nosotros aprendimos que esta era la manera normal de comunicarse. Fíjense, ¿ok? Aprendizaje, ¿ah? Miren lo que nos está diciendo acá. Aprendimos, ¿no? Nadie nace chismoso, ¿no? Nadie, nadie nace teniendo este tipo de conductas. Aprendimos a contar chisme por acuerdo. ¿Qué cosa es un acuerdo? Esto que aceptamos, ¿ok? Vemos comportamientos en otras personas y los aceptamos y entonces los hacemos nuestros, ¿ok? A eso se refiere con los acuerdos, todo lo que tú aceptas, ¿ok? Ahora, entonces, los niños escuchaban a los adultos que hablaban de terceras personas, que opinaban de las personas, ¿no? Y eso pues ya se convirtió en una forma normal. Fíjense lo que nos dice aquí. Nosotros aprendimos que esta era la manera normal de comunicarse, ¿ok? Tanto que escuchaban a los adultos o que veían a los adultos alrededor que se socializaban de esa forma, entonces lo aprendieron, llegaron al acuerdo de que esa era una actitud normal y que esa era una forma normal de comunicarse, ¿ok? Ahora, nos dice, contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana. Es la manera que utilizamos para sentirnos cerca de otras personas, porque ver que alguien se siente tan mal como nosotros nos hace sentir mejor. Fíjense, fíjense al grado que llega, ¿ah? Fíjense, es la manera que utilizamos para sentirnos cerca de otras personas, porque ver que alguien se siente tan mal como nosotros nos hace sentir mejor. Hay una vieja expresión que dice, a la miseria le gusta estar acompañada. Y la gente que sufre en el infierno no quiere estar sola. El miedo y el sufrimiento son un aspecto importante del sueño del planeta. Son la razón de que ese sueño nos continúe reprimiendo. Si hacemos una analogía y comparamos la mente humana con un ordenador, el chismorreo es comparable a un virus informativo, que no es más que un programa escrito en el mismo lenguaje que los demás
pero con una intención dañina. Se introduce en el ordenador cuando menos te lo esperas y en la mayoría de los casos sin que ni siquiera te des cuenta. Una vez se ha introducido en él, tu ordenador no va demasiado bien o no funciona en absoluto, porque todo se lía y hay tal cantidad de mensajes contradictorios que resulta imposible obtener resultados satisfactorios. El chismorreo entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, empiezas un curso con un nuevo profesor, es algo que esperabas desde hace mucho tiempo. El primer día te encuentras con alguien que anteriormente asistió a ese curso y te dice, ese profesor es un pedante y un pelmazo. No tiene ni idea y además es un pervertido, de modo que ve con cuidado. Las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió, fíjense que aquí nos está hablando de palabras y emociones, ¿ah? Porque cuando hablamos de algo, estamos poniendo una emoción a nuestras palabras. Por eso es que se graban en la mente, por eso es que se crean acuerdos, como lo llama el autor, acuerdos, que son las creencias. Los acuerdos, a lo que se refiere el autor, son las creencias. Se graba como creencia porque las palabras que menciona le pone una emoción. Entonces, miren lo que nos dice aquí. Las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió cuando te hizo ese comentario, se te quedan inmediatamente grabadas. Se quedan inmediatamente grabadas. Ya se quedaron como una creencia. ¿Ok? Sin embargo, no eres consciente de qué motivos tenía para hacértelo. Quizás estabas enfadada por haber suspendido o simplemente hacías suposiciones fundamentales en el miedo y los prejuicios. Pero dado que has aprendido a ingerir información como un niño, parte de ti cree el chisme. Y en la clase, mientras el profesor habla, sientes que el veneno aparece en tu interior y te resulta imposible comprender que lo ves a través de los ojos de la persona que te fue con el chisme. Entonces, empiezas a hablar de ello con los otros integrantes del curso hasta que acaban por ver al profesor del mismo modo, como un pelmazo y un pervertido. Realmente no soportas estar ahí y pronto decides dejar de ir. Culpas al profesor, pero el culpable es el chisme. El culpable es el chisme. Fíjense, y miren lo que ocurre acá, que nos está dando un ejemplo con un profesor, ¿no? Fíjense, cuando se empieza a hablar de alguna persona, ¿no? En este caso está hablando de los chismes, que son las opiniones que se lanzan sobre otras personas, por lo general con comentarios negativos, ¿no? Y acá tal cual está el ejemplo, están hablando de que el profesor tiene ciertas características, en fin, ¿no? Negativas, entonces empiezan a hablar de ello, le agregan emoción a sus palabras y eso se graba como una creencia. Entonces, como ya se grabó como una creencia, ya la persona que aceptó la creencia, que aceptó el acuerdo, para hablar en los términos del autor, la persona que lo aceptó ya ve a la otra persona de acuerdo a la creencia que aceptó. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que finalmente termina viendo a la persona con las cualidades o las características de el acuerdo que aceptó, de la creencia que aceptó. Sin conocer a la persona, sin haber tratado mucho con esa persona, ya tiene creencias de que esa persona es aburrido, etcétera. Aquí usa otros términos, ¿no? Pero fíjense cómo se graba en la persona cuando aceptas la creencia. Por eso que hay que tener mucho cuidado en las relaciones que cada persona tiene, en el tipo de conversaciones que sostienes, porque las conversaciones que sostienes, ¿ok? Fíjense que un pensamiento trae otro pensamiento y otro pensamiento, y si empiezas a hablar de un tema, inevitablemente si sostienes ese tema, vas a profundizar más y más y más sobre ese tema y pues eso se hace como una bola de nieve hasta que se convierte en una creencia y empieza a formar parte de ti, ¿no?
inmediatamente tienes que darte cuenta que tienes que cambiar ese tema, ¿ok? Que no puedes permitirte aceptar cosas negativas que no van de acuerdo contigo, ¿no? Aquí nos dice Lucy en el chat, gran verdad, wow, cómo los he escuchado y malinterpretado de una persona, dañan la imagen. Definitivamente, dañan la imagen de una persona, fíjense, o sea, aquí en el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Son personas hablando de un profesor al que poco conocen, porque acaban de empezar en este curso, de acuerdo a lo que nos dice el autor aquí en sus líneas, y sin embargo ya estuvieron hablando de él y ya se creyeron que este profesor tenía estas características, ¿no? Y ya como ya se lo creyeron, y ahora ya empiezan a hablarlo con otras personas del curso y como nos dice, hasta que acaban ver al profesor del mismo modo. Fíjense, acaban por ver al profesor con las características que se estaban hablando en el chisme. Marilyn, recuerda ese comentario, es verdad, porque siempre la gente alrededor, de quien sea, ¿no? Ujú, X siempre tienen la mala costumbre de hablar mal. Entre amigas, yo he visto también acá en mi, en mi cuadra, ujú, todas se atacan entre ellas. Y yo digo, pucha máquina, así, ¿no? Qué barbaridad, entre amigas hablan mal. O sea, ella daña la imagen de la otra, yo digo, Dios mío. Y yo no entro en ese círculo, pues, ¿no? Pero como digo, las personas tienen su lado bueno, yo les veo por el lado bueno. Pero ese detalle nomás tienen ese círculo justo esas cuatro vecinas, pues son justo lo mismo, como dice, la misma idea los une, ¿no? ujú, Y es verdad, porque a mí me dice, oye, con esa persona es así, ¿sabes qué? Yo le digo, yo tengo que tratarla, yo tengo que conocerla, yo tengo que ver cómo es la realidad. Tú es tu idea, tu imagen que tú tienes. Y se quedan calladitos. Por eso a mí no me dicen, no me meten en chismes ni nada, ni me comentan nada, porque ya saben cómo soy yo, frontal. Muy bien, Marilu. Bueno, ese es mi comentario. ujú. Gracias. Excelente, excelente, gracias, gracias, gracias por compartir también. Sí, definitivamente, o sea, si tú no pones el alto, controlas las conversaciones que llegan a ti, entonces en segundos, es cuestión de segundos, ya te ves involucrada también si es que no lo controlas, ¿no? Así es. Gracias por tu comentario. No sé si alguien más quiere comentar algo, si alguien más quiere compartir. Bienvenidos a todos los que se han ido sumando, bienvenidos. A ver, ¿alguien más que quiera compartir algo? Ok, continuamos entonces. Vamos a continuar leyendo. Ok, Marilu, sí, Lu, ¿cómo estás? buenos días a todos. ¿Qué tal, Patricia? Adelante. Sí, es de gran, lo que dice el autor es cierto y a veces no tomamos en consideración el daño grandísimo que le hacemos a otras personas. Y no solamente a las personas, sino a nosotros mismos, porque todo en esta vida da vueltas, como dicen, todo regresa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, es una costumbre, porque ya lo han hecho una costumbre las personas. Nosotros mismos en algún momento lo hemos hecho, claro, no sabíamos de este conocimiento, Ujú, sin embargo, está en nuestro poder cambiarlo. Y no solamente cambiarlo, sino con nuestra manera de ser, vamos a transmitir lo mismo a nuestro entorno. Entonces, como dijo la compañera anterior, ya las personas saben que no van a poder entrar por ese lado con uno, sino muy por el contrario, se van a abstener de poder realizar esos comentarios. Y la verdad que se siente uno muy bien de no entrar en ese círculo y de ujú. no hacerlo. Pero sobre todo, comenzamos con uno mismo para que nuestro entorno se vea beneficiado también. Ese era mi aporte, Marilu, mi comentario. Gracias. Fantástico, gracias, gracias Patricia. Sí, definitivamente, definitivamente. Y qué bien se siente también, qué bien se siente cuando tú te das cuenta
de que las otras personas se dan cuenta que no van a ganar nada con venirte con comentarios de ese tipo, porque saben que tú no vas a entrar en eso. Y qué bien se siente también eso, ¿no? Que las personas se den cuenta de eso, porque ya están dándose cuenta de que pues tu forma de proceder es diferente, ¿no? Gracias, gracias Patricia. Adelante Isabel, adelante, adelante. Marilu, ahora que buenos días con todos, lo comentas y dice, ¿no? Esto viene desde siempre, ¿no? Como que es la programación, pero qué importante es darnos cuenta, ¿no? Y aplicar esa regla de oro, ¿no? Ujú, Trata a las personas como quieres que te traten o habla de ellas como quieres que hablen de ti. Ese resumen sería más hermoso llevarlo siempre, ¿no? Pero creo que la programación que todos dicen siempre, mientras no la trabajemos y aún trabajándola, aún nos está haciendo ser más conscientes, pero desde que ya conocemos esta información, creo que ya empezamos a laborar en esas partes o en esas debilidades que creo que todas hemos venido ya programadas. Y creo que el resumen a esto sería bonito, al menos todas las compañeras que estamos acá presentes, habla de las personas como quieres que hablen de ti, ¿no? Y ese resumen quedaría bonito para todas porque pienso que ya todos iríamos con ese mensaje a los demás y podríamos ser de influencia para aquellos seres que siempre viven en lo malo, reconociendo también que nosotros salimos de ahí y que gracias a la información que recibimos estamos en este proceso, ¿no? A veces vamos a quedar como que nos van a ver como algo extraño, raro, ¿no? Pero creo que si perseveramos en la actitud de habla de las personas como quieres que hablen de ti, porque todas tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? Pero qué hermoso sería que a partir de lo que estamos aprendiendo, empecemos a ver las fortalezas de las personas, ¿no? Que al principio sí cuesta, y esa que tiene, nos ven raro, ¿no? Pero si nos enfocaríamos todos en ver las virtudes, creo que creceríamos juntas y así nos podríamos ayudar, ¿no? Todas, porque cada ser que se cruza en nuestro camino sabemos que no son casualidad. Y esto no es casualidad. Y que aprendamos tampoco, ¿no? Qué lindo es aprender y llevarnos eso, ¿no? La regla de oro, ¿no? Si tratamos o hablamos de las personas como queremos que hablemos de mí, sería algo maravilloso, ¿no? Porque seríamos un poquito más fortaleza a todo lo bueno que todo ser humano tiene. ujú. Gracias, Marilu. Gracias, gracias Isabel, gracias, excelente. Y precisamente la regla de oro que mencionas, ¿no? Que tiene que ver con el darnos cuenta de que, bueno, la regla de oro dice que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿no? Eso nos dice la regla de oro y que es una de las leyes del éxito, ¿ah? Fíjense, la regla de oro es una de las leyes del éxito, está aquí en este libro que estamos estudiando, Las leyes del éxito de Napoleón Hill. Eh, es todo un capítulo, es una de las leyes del éxito, la regla de oro, que nos dice que debemos de tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ponernos en el lugar de la otra persona, ponernos en la situación de la otra persona. Y eso ya no solo es desarrollo personal, eso también es desarrollo espiritual. Eso también es desarrollo espiritual porque nos estamos haciendo conscientes de que somos seres espirituales, que somos esencia divina y que tenemos que tratarnos todos como esencia divina, tal cual. ¿Ok? Es bien, bien interesante eso. Gracias, gracias Isabel por tu participación también. Acá nos dice Lucy, Luciana, nos dice en el chat, nos dice la radio Bemba, nos dice, es tan antiguo como la historia del hombre, para bien o para mal. Ajá. Gracias, gracias Luciana. Lucy nos dice, ser luz en la oscuridad, el ejemplo es lo mejor. Ujú, gracias, gracias Lucy. Tatiana nos dice, así es, ponerse en el lugar de la otra persona para tener empatía. Excelente, excelente. Gracias Tatiana, gracias. Lucy nos dice qué belleza del libro, Los Cuatro Acuerdos, definitivamente. Es un libro maravilloso, me encanta. Los libros que yo comparto con ustedes son libros que han causado un impacto en mi vida, realmente. Este libro es maravilloso, yo lo leí por primera vez hace 13 años ya, no, 12 años ya.
Y pues ahora lo estoy leyendo con ustedes, ya con otro nivel de conciencia, entendiéndolo mucho mejor. Y pues qué bonito poder compartir toda la información que nos trae este libro, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo. Nos dice ahora, un pequeño virus informático es capaz de generar un lío de este tipo. Una mínima información errónea puede estropear la comunicación entre las personas e infectar a todos aquellos que toca, que a su vez contagian a más gente. Imagínate que cuando otras personas te cuentan chismes, introducen virus informáticos en tu mente. Fíjense, cuando otras personas te cuentan chismes, introducen virus informáticos en tu mente que hacen que pienses cada vez con menor claridad. Después, imagina que en un esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para aliviarte del veneno, tú también chismorreas y contagias estos virus a otras personas. Ahora imagínate que esta pauta prosigue en una cadena interminable entre todos los seres humanos. El resultado es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de circuitos que están obstruidos por un virus venenoso y contagioso. Una vez más, este virus es lo que los toltecas denominaron mitote, el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente. ¿Ok? Estos términos toltecas, recuerden que el autor Miguel Ruiz de este libro, él pertenecía a la comunidad tolteca, ¿ok? Por eso menciona acá los toltecas. Y el mitote es un término que se refiere a la nubla mental, ¿no? A esa nubla mental que tenemos la mayoría de personas. Entonces aquí está mencionando esto, ¿no? Una vez más nos dice, este virus es lo que los toltecas denominaron mitote, la nubla mental, el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente. ¿Ok? Aún peores son los magos negros o piratas informáticos que extienden el virus intencionadamente. Esto es peor, intencionadamente, porque una cosa es las personas que ya por hábito, por aprendizaje, por creencias, se desenvuelven porque han aprendido. Como hemos visto, esto de contar chismes también es un comportamiento aprendido, ¿no? Entonces, hay personas que por comportamiento aprendido entran, se involucran en esta conversación de chismes, ¿no? Pero peor aún, nos dice el autor, son los magos negros o piratas informáticos que extienden el virus intencionadamente. ¿Recuerda alguna ocasión en la que tú mismo o alguien que conozcas estabas furioso con otra persona y deseabas vengarte de ella? Para hacerlo, le dijiste algo con la intención de esparcir el veneno y conseguir que se sintiera mal consigo misma, ¿no? Esto es cuando ya la persona lo hace intencionadamente, ¿no? Porque hay alguna emoción negativa que le hace hacer, hacer esto intencionadamente, ¿no? Con la intención, nos dice aquí el autor, con la intención de esparcir el veneno y conseguir que se sienta mal consigo mismo, que la otra persona se sienta mal, ¿no? De niños actuamos de este modo casi sin darnos cuenta, pero a medida que vamos creciendo, nuestros esfuerzos por desprestigiar a la gente son mucho más calculados. Entonces, nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos que la persona en cuestión recibió un justo castigo por su maldad. Fíjense. Fíjense, nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos, y esa es una forma de justificarnos, ¿no? Es una forma de justificar el veneno que hemos lanzado hacia otros, ¿no? Nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos que la persona en cuestión recibió un justo castigo por su maldad, ¿no? Cuando contemplamos el mundo a través de un virus informático, resulta fácil justificar incluso el comportamiento más cruel. No somos conscientes de que el mal uso de nuestras palabras nos hace caer más profundamente en el infierno. Durante años, las palabras de los demás nos han transmitido chismes y nos han lanzado hechizos,
pero lo mismo ha hecho la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como estoy gordo, soy feo, me hago viejo, me estoy quedando calvo, soy estúpido, nunca entiendo nada, nunca seré lo suficientemente bueno, nunca seré perfecto. Imagínense esos términos que a veces usan algunas personas para hechizarse a sí mismos y no son conscientes de eso, ¿no? Entonces nos dice el autor, ¿ves de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Si entiendes el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, verás cuántos cambios ocurren en tu vida. En primer lugar, cambios en tu manera de tratarte y en tu forma de tratar a otras personas, especialmente a aquellas a las que más quieres. Piensa en las innumerables veces que has explicado chismes sobre el ser que más amas para conseguir que otras personas apoyasen tu punto de vista. ¿Cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno sobre un ser amado para hacer que tu opinión pareciese correcta? Tu opinión no es más que tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego y de tu propio sueño. Fíjense, tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego y de tu propio sueño. Creamos todo ese veneno y lo esparcimos entre otras personas solo para sentir que nuestro punto de vista es correcto. Definitivamente eso es ego, ¿no? Si adoptamos, nos dice, el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras, cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con nuestro perro o nuestro gato. La impecabilidad de tus palabras también te proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo. Miren qué importante esto, ¿ah? La impecabilidad de tus palabras también te proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo. Solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella. ¿Ok? Esto es bien importante, ¿ah? Solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Si tú aceptas esa idea, ese hechizo, si aceptas ese hechizo. Cuando tú eres impecable con tus palabras, como nos dice aquí el autor, cuando tú eres impecable con tus palabras y estás cuidando, estás teniendo ese cuidado, porque hemos visto lo que nos decía el autor acerca del autocuidado, del autorrespeto, del amor propio, ¿no? Cuando eres impecable con tus palabras, entonces pues ya no aceptas los hechizos que vienen provenientes de otras personas, no los aceptas, porque como les he repetido varias veces, y es importante esto, seguirlo repitiendo para que tú termines haciéndote consciente de ello, tú tienes la capacidad de aceptar o rechazar opiniones, ideas, información externa. Tú tienes la capacidad de aceptar o rechazar, ¿ok? Nada puede influir en tu mente, solo tú. Solo tú. Y tú eres quien permite que esas ideas entren en el campo fértil de tu mente. Solo tú. ¿Ok? Aquí les quiero dar el pase a ustedes, a ver si quieren participar. ¿Alguien que quiera participar? Adelante. A ver, voy leyendo mientras tanto lo que nos han puesto aquí en el chat. Nos dice Lucy, un chisme es un virus mal informado que daña la integridad de las personas. Por eso huyamos de ello. Qué mala energía y cambio de vibración. Ok. Ajá. Sí, evitar relacionarnos con personas que están pues siempre con ese tipo de energía o de vibración, ¿no? Nos dicen, gracias Marilu por tu tiempo, gracias a ti por escuchar, gracias por permitirte escuchar. Miriam creo que es, ¿no? Gracias Miriam.
Lucy nos dice, caemos en una mala experiencia de chisme solo por escuchar lo que no lo debemos permitir. Ajá, exacto, exacto. Ya depende de nosotros, como les digo, ¿no? Depende de nosotros si aceptamos lo que estamos escuchando de otros, ¿no? Nos dice aquí Daniel, ojo, nos dice, el chisme puede ser verdad o falsedad. Ujú, claro, el chisme son opiniones de otras personas y las opiniones de otras personas son sus opiniones, son sus creencias que pueden no estar de acuerdo con las tuyas. Por eso nosotros tenemos que analizar, ¿no? Esto está de acuerdo con lo que yo creo, esto está de acuerdo con mis principios, con lo que yo pienso. Si no está de acuerdo con eso, entonces pues no lo aceptas, ¿ok? Nos dice, el chisme puede servir como advertencia acerca de alguna persona. Ok, Ok. a ver, adelante, ahí alguien. Adelante. Ok, a ver, alguien que quiera participar, alguien que quiera decir algo. Ok, Hola, ¿cómo está, Marilu? Hola, chicos. ¿cómo estás? Adelante. Lo que ¿Cuál es tu pasa que de nombre? hecho que yo soy Fabio. Ah, Fabio. ¿Cómo estás, Fabio? Es que no sale tu nombre en el usuario. Ah, perfecto. Ya, lo que Ok. pasa que el tema es tener control, me parece, ¿no? Control emocional. Ujú, Porque de hecho que ahí de los cuatro acuerdos dice, bueno, de hecho que toma como no fuera personal, pero muchas veces lo tomas como personal porque te afecta directamente, ¿no? ujú, El tema sería que no te afecte y eso a veces cuesta, ¿no? Cuesta hacer eso, ¿no? O sea, para que no te afecten las cosas que hablan, ¿no? ujú. Interesante, interesante y gracias por tu comentario. Y quiero comentarles que Hola, buen si te día. Le saluda afecta, Luz. No sé si puedo participar. sí, claro que sí, Luz, déjame terminar por favor el comentario que hizo Ok, Fabio. ok, ok. Sí, nos decía este Fabio que muchas veces afecta, ¿no? Los comentarios de otras personas. Y te quiero decir que si te afecta es porque hay algo de ello en ti, hay algo que te hace, que hace conexión contigo, ¿ok? Entonces ahí tienes que hacer una autoobservación, o sea, en primer lugar, rechazar, si esa es una opinión negativa que no te suma, pues rechaza la opinión mentalmente, todo lo que estoy hablando es mental, ¿ah? Es mental, ¿ya? Rechazas la opinión de la otra persona, sin embargo, date el espacio para evaluar en ti qué hay que te hizo conectar y que hizo que se moviera alguna fibra dentro de ti que te afectó. ¿Ok? Ahí hay una tarea que hacer también para identificar qué hay dentro de uno mismo que hace que ese comentario externo te afecte. ¿Ok? Gracias, gracias, gracias. Adelante, adelante, Luz. Buenos días a todos de la plataforma que están conectados. Sí, es muy importante lo que dice usted y lo que habla este libro, ¿no? Que es bastante reflexión. Yo también trabajo en una empresa donde delego personas y siempre estas cosas no faltan en cada grupo, ¿no? Yo lo que aprendí y me enseñó también este libro, hace como 2 años que lo leí, pero tanto no le he dado importancia, ¿no? Pero ahora que estoy trabajando, manejando personas, entonces yo me di cuenta, cómo hago en mi grupo cuando vienen con comentarios así de los demás, ¿no? Entonces yo siempre hago, ejemplos, con ejemplos, busco videitos, le pongo ahí ejemplos para ver, ¿no? Cómo queda esa persona o por qué lo hace así o por qué es así, ¿no? Entonces, y los líderes por ahí, por medio de ese medio, ellos aprenden por esos ejemplos. O sea, le hago como generalizado para que nadie se afecte, ¿no? De repente a alguien que le gusta el chisme. Más bien, Marilu, muchas gracias por hacer estos temas muy importantes. A veces no entro porque estoy ocupada en ese momento, pero ahora de partir de ahora no me pierdo ninguno de tus temas porque la verdad, eres una coach muy explícita, clara y precisa y me encanta eso, Marilu. Muchas gracias. Esa era mi opinión. Gracias, gracias, gracias por tu participación también, gracias
por tus palabras tan bonitas, gracias. Y pues bueno, sí, definitivamente, ¿no? Cuando tenemos a nuestro cargo dirigir a otras personas, también pues definitivamente tenemos que hacernos conscientes de saber manejar para no caer también y no permitir que se haga que se siga manejando ese tipo de conductas, ¿no? Dentro del grupo, ¿no? Hay que manejar el liderazgo de tal forma de no permitir esas conductas, de hacerles ver, ¿no? Hacerles ver que pues es mucho mejor hablar de otras personas positivamente, que eso es lo que nos va a sumar a todos, ¿no? Que en vez, o sea, todas las personas tienen características eh, a ver, positivas, negativas, no sé si decir positivas o negativas, pero bueno, cada persona tiene sus luces y sus sombras, también otra forma de decirlo, ¿no? Hay que mejor enfocarnos en todo lo bueno, en todo lo que podemos rescatar, en todo lo que nos puede sumar, en todo lo que nos puede aportar, porque igual siempre de todas las personas con las que nos relacionamos estamos aprendiendo algo, entonces si queremos aprender lo mejor de la otra persona con la que nos relacionamos, entonces pues miremos lo mejor que tiene esa persona. ¿Ok? Busquemos las cualidades mejores que tienen las personas para aprender de ellas, ¿no? Si es responsable, si es puntual, si es carismático, si es sociable, si es alegre, en fin, todas las cualidades positivas, mejor enfocarnos en ellas para aprender de esas cualidades en nuestras relaciones. ¿Ok? Excelente. Ahora sí, vamos a quedarnos aquí. Les pido a todos que abran sus cámaras para tomarnos una foto, a ver los que se animen a abrir sus cámaras. Así nos tomamos una foto y mañana continuamos con este libro tan interesante. Realmente estamos aprendiendo muchísimo con esta información. A la voz de tres tomo la foto. Una, dos, tres. Ahí vamos. Gracias, gracias, gracias a todos. Exitoso día para todos. Nos vemos. Gracias. Nos